Guille, ¿qué se siente estar al otro lado de la pantalla, donde los invitados? ¿Quieres hacer una entrevista para el podcast? Hoy tenemos de invitada a Guillermina. ¡Ay, qué raro! Hace mucho que no me invitan a un programa. Hoy grabamos la introducción a distancia, hoy no estamos juntas porque, bueno, yo he estado malita los últimos días Sí. y hoy ha llovido. Ha llovido por primera vez en Valencia en muchos años. No, Sí. ha Por llovido, fin. llovió hoy, ayer y el viernes, pero bueno, para no mojarnos, pues eso, cada uno en su casita y ya está. Y Y- hoy presentamos el 5.º episodio, ya 5 episodios. ¡Ah! ¡Qué rápido! ¿Cómo puede ser tan rápido? 5. No puedo creer. Sí, no, el tiempo vuela. Y hoy Oh, tenemos a un venezolano que es meteorólogo. qué interesante. Che, hablando del tiempo y todo, que llueve en Valencia, tormentas, e invitamos a un meteorólogo. Qué Qué puntuales casualidad. que somos. Que, sí. Eso sí que no lo habíamos planeado. El punto ¿es la meteorología una ciencia certera o no? Tengo muchas preguntas. La Sí, audiencia también se hará preguntas. seguro. Reciben, reciben Vamos, muchas críticas los meteorólogos, ¿no? pues de eso nos hablará Balta y también de teorías de conspiración que hay por ahí sueltas Mm, y, por supuesto, del cambio climático. Si hay un tema candente en la actualidad, es el cambio climático. Y candente literal, porque cada año los mares se van calentando, la cuestión se pone más pesada, así que bueno, qué mejor que hablarlo con un profesional, con alguien que entiende el tema, ¿no? Puede dar su opinión y que puede un poco justificar porque está pasando lo que pasa en el mundo, que ya no son teorías conspiranoicas, sino que es una realidad. Antes de que escuchéis el podcast, os invitamos de nuevo. Bueno, os invitamos no, os obligamos a que nos valoréis en Spotify, a que nos sigáis, tanto en Spotify o en YouTube, depende de donde nos estéis escuchando. Y también que si os interesa la tertulia que tendremos hoy con Balta o sobre la metodología o si os ha quedado alguna duda, podéis escribirnos a centrosporelmundo@gmail.com. @gmail.com. Balta es meteorólogo además de la aplicación de Tiempo y Radar, así que bueno, si queréis saber cómo está el tiempo cada día en vuestra localidad o donde sea, podéis descargaros esa aplicación, sobre todo si buscáis pronósticos lo más fiables que se pueden tener dentro de lo impredecible que es la meteorología, ¿no? Así que Tiempo y bueno, radar, descárgala ya y valorarlos en Spotify con 5 stars. 5 stars. Sale el sol, llueve, hay nubes, no se entiende nada. No se entiende nada. os dejamos que escuchéis el 5.º episodio. Sí, nos vemos el próximo. Adiós. No, nos vemos en este. No, Y el próximo también. Acentos por el mundo. 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 Bueno, Balta, bienvenido a Acentos por el Mundo. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, Caro. Hola, Guille. Te veo muy lejos. La pantalla puede ser cualquier lado. Sí, correcto. Me encuentro en la ciudad de Bonn, al sur de Colonia, famosa por su catedral, en Alemania. Pero bueno, vengo originalmente de Venezuela, ya desde hace 7 años y medio que vivo en Alemania. Y la razón por la que vine a Alemania fue principalmente para estudiar meteorología, pero también, saliendo un poco del caos político y social que actualmente hay en Venezuela. Yo te quería preguntar precisamente por eso, quizá no tan pronto, pero bueno, ya que has sacado el tema, ¿cómo está la situación actual? Sí, es difícil de Empezamos entender. con preguntas fáciles el podcast. Así es, exactamente. Menos mal. Por supuesto, con mucho gusto. Mira, la situación en Venezuela es muy difícil de entender si no la vives en carne propia, si no estás en el sitio. Hay muchas cosas que no las vas a entender, aunque te las cuenten, aunque las leas o las veas en las noticias. La situación es compleja, tenemos un deterioro muy marcado a nivel social, tenemos una economía prácticamente destruida, un sistema político que sencillamente no funciona y el problema actual es sobre todo el tema de la inflación. Estamos hablando de un país donde el sueldo mínimo es de aproximadamente $3 mensuales, es decir, con el sueldo mínimo una persona logra comprar cuando mucho 1 kilo de cebolla. Entonces hay mucha delincuencia, ya desde hace unos 20 años tenemos un tema de inseguridad bastante importante. Llegamos a ser, la ciudad de Caracas, la capital,
llegó a estar en el puesto número 2 a nivel mundial sobre las ciudades más peligrosas. Un país donde te pueden secuestrar en cualquier esquina, simplemente porque creen que tienes dinero. Te pueden matar por un par de zapatos. Y a pesar de que la situación en los últimos años se pudiera decir que en cuanto al abastecimiento ha mejorado notablemente, prácticamente consigues de todo. El problema son los precios. Precios prácticamente inaccesibles para el ciudadano común. Y eso ha llevado a un declive generalizado en el país, sin tocar el tema político, ¿no? Ese es otro ámbito que ha fomentado todo esto que les estoy diciendo, más el deterioro de la infraestructura, el sistema de telecomunicaciones, uno de los países con el internet más lento del mundo. Hay ciudades en donde la luz se va durante días y el tema del agua es un tema crítico también, a pesar de ser un país que tiene recursos hídricos, como diríamos nosotros en Venezuela, para tirar al techo. Un país donde el agua falta un 90-95% de los hogares a lo largo de la semana, a lo largo del año. Walter, ¿tus padres siguen viviendo en Venezuela? Correcto, mis padres siguen viviendo en la ciudad de Caracas. Vale, ¿y tienes hermanos allí? ¿Quedó alguien más aparte de tus padres? Los tíos, mis tías, algunos primos, pero lo que es familia directa, solamente mis padres. Mi hermano vive aquí en Alemania también. Y sí, es una situación bastante compleja cuando solamente tienes un día a la semana agua del grifo. Claro. Y el resto de la semana tienes que ver cómo te las resuelves con tobos, con cisternas. Es una situación bastante difícil y bastante también difícil de entender cuando uno vive en Europa y no ha visto eso. Por eso decía al principio, no lo entiendes bien hasta que no lo vives en carne propia. Walter, ¿qué pasa cuando vas por la calle en Alemania y escuchas a un venezolano, un acento venezolano? ¿Qué sientes? Bueno, lo reconoces inmediatamente. Eso está claro. Muchas veces uno escucha el español en la calle y a veces es difícil determinar de qué país proviene. ¿Es argentino? ¿Es mexicano? Pero cuando escuchas el español de Venezuela, automáticamente lo agarras. O sea, ya tú lo sabes, sientes esa conexión de que esa persona viene de Venezuela. ¿Te da alegría? ¿Te da añoranza? ¿Te da nostalgia? ¿Ahí nomás lo saludas o tratas de evitarlo? No, para nada. No, No, por supuesto. O sea, no lo saludo a lo mejor porque... porque es Alemania. Sí, yo pienso que es algo que uno se adapta al medio en el que está, ¿no? Claro. Entonces, aquí uno en Europa en general es un poco más cerrado, aunque al fin y al cabo, si él es venezolano y yo soy venezolano, no tendría por qué existir esa barrera, pero lamentablemente la barrera va creciendo con uno a medida que uno pasa tiempo acá. Por esa razón no me atrevo a saludarlo, pero rechazo en ningún momento porque al fin y al cabo, bueno, venimos del mismo país. Esa persona probablemente salió por las mismas razones por las cuales salimos nosotros. Probablemente pasó por todas las dificultades que implica empezar desde cero en un país. Así que más bien uno siente respeto. Uno siente respeto y orgullo porque esa persona esté aquí, esté específicamente en Alemania. El alemán no es fácil y para uno poder vivir en Alemania uno tiene que saber el alemán, a menos que tengas mucha suerte y trabajes para una empresa donde todo se maneje en inglés. El día a día al fin y al cabo va a ser en alemán y dependiendo de la nacionalidad que tengas, si tienes una nacionalidad que es de la Comunidad Europea, a lo mejor tienes las cosas un poco más sencillas, pero si no, se te exige para poder renovar tu visa, tu estadía en Alemania, que hables el idioma y que tengas un nivel mínimo. Walter, tu abuelo es alemán, ¿verdad? Exactamente, mi abuelo era alemán y bueno, todo lo que es la rama por el lado de mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos alemanes. Y mi abuela era rusa, una combinación bastante curiosa, sobre todo para el momento histórico en el que ellos se conocen y bueno, forman una familia, porque estamos hablando poco después de la Segunda Guerra Mundial. Curioso que un alemán se haya encontrado con una rusa y bueno, hayan decidido formar una familia en ese momento. ¿En tu casa se habló alemán? ¿O cómo aprendiste tú alemán? ¿Simplemente con la escuela? ¿Tú ya tenías alguna...? Sí, las dos cosas. O sea, la escuela fue donde logré desenvolverme más con el idioma y aprenderlo como debe ser, pero ya desde la casa, inclusive desde el kindergarten, o sea, antes de la escuela, que también era en alemán, ya empecé poco a poco a familiarizarme con el idioma.
En mi casa siempre se habló tanto alemán como español. Mis abuelos sí me hablaban siempre en alemán y por esa razón se puede decir que crecí con ambas lenguas. Los alemanes cuando te escuchan hablar alemán, ¿qué te dicen? ¿Que pareces alemán o que se te nota un poquito el acento venezolano? He escuchado mucho que prácticamente no tengo acento, que crean que soy alemán. Así como también he escuchado que tengo un acento austríaco. Es lo que me llama la atención porque si uno escucha hablar a los austríacos, tiene un acento muy marcado, una forma de hablar muy marcada que se reconoce a leguas de distancia. Sí. Quisiera saber cómo me escucho hablando el alemán y cómo, porque no lo he logrado determinar de esa manera, pero sí he escuchado las dos cosas. Hay personas que sí notan que mi lengua materna no es directamente el alemán, otras personas sencillamente no lo detectan y se enteran mucho después, ya años inclusive más tarde, que mi idioma materno es realmente el español. Walter, que por eso me hace gracia porque Guille te llama Walter. Claro, sí, obvio. Pero realmente tu nombre es Walter, ¿no? Que viene del alemán. Exactamente. La pronunciación Correcto. sería Walter. Correcto. En mi barrio le dicen Walter a los Walter, pero en Alemania Sí. es Walter, natürlich, ja, klar. Exactamente. El mismo tema en Venezuela con la pronunciación del idioma porque sí, la mayoría de las personas desconocen que es un idioma, que es un nombre alemán que se pronuncia de esa manera, pero sí, respondiendo a la pregunta de Carolina, es Walter, ¿cómo se debe pronunciar? Al haberte criado ya directamente con el alemán, ¿no? O haber empezado antes, te saltaste todas las dificultades o la mayoría de las dificultades que tuvo tu esposa, por ejemplo, Sí. o yo, o todas las personas que han estudiado o están estudiando el alemán. No, y aparte, qué Definitivamente. maravilloso llamarse Walter e irte a Alemania, es como que todo coincide, es maravilloso, porque es distinto cuando te llamas, no sé, en Cuba, por ejemplo, que usan nombres rarísimos, Julicifer, Julianísima, y después vas a Alemania y todos, claro, decís tú, no, yo me llamo Guillermina, incluso acá en España, cuando me preguntan cómo te llamas, digo Guillermina, ¿qué? ¿De dónde ese nombre? Es como que tenés que empezar a explicar. Entonces, claro, Sí. ¿verdad? Te facilita, te habilita parte del camino, ¿no? Sí, aunque por las dificultades pasé unos años más atrás cuando estaba en la escuela. Por las mismas dificultades que pasa todo el mundo cuando aprende el idioma, debo admitir que en el colegio, como vi todas las materias en alemán, bueno, técnica de supervivencia, tienes que aprender el idioma para poder entender qué te están explicando en biología, qué te están explicando en física o en química. Claro, yo lo veía más como desde el punto de que cuando uno es más pequeño es más fácil absorber todos esos conocimientos que cuando se hace Sí, mayor, la cuesta más. plasticidad cambia con los años. Sí. Algo muy curioso es cuando tú aprendes el idioma como lengua materna, tú lo aprendes y ya. Evidentemente vas a ver en el colegio en ambos idiomas gramática alemana, gramática del castellano, pero al fin y al cabo uno no le para tanto a esas cuestiones gramaticales, sino tú aprendes el idioma, tú aplicas diariamente montones de reglas gramaticales, pero que cuando aprendes el idioma como lengua materna realmente no sabes por qué son así. O sea, tú me preguntas ahorita el pluscuamperfecto del verbo X y no te lo sé explicar. Mi esposa, que aprendió el idioma después, ella puede explicarme mejor la gramática a mí que yo a ella. Es algo muy curioso cuando hablamos de idiomas y justamente lo que estamos hablando, ¿no? El momento en que aprendes el idioma. Walter, hay gente que no confía en la meteorología. La meteorología genera amor y odio. Hay gente que dicen, ay, los meteorólogos siempre se equivocan o dijeron un pronóstico. ¿Te ha pasado alguna vez de hacer un pronóstico y decir, le pifié mal, me equivoqué, no salió nada como lo pensaba? Definitivamente ha pasado. Es algo que ocurre muy frecuentemente porque la meteorología, o mejor dicho, la atmósfera, es un sistema caótico. Es un sistema que no obedece todas las Ya me reglas. cae bien, ya me cae bien. Un sistema que no obedece, me llevo bien. Hay ciertas cosas que tú las puedes representar con ecuaciones matemáticas, puedes hacer predicciones muy, muy acertadas, pero siempre va a quedar esa componente de incertidumbre de dónde se va a originar exactamente la tormenta. Tú sabes que el potencial, las probabilidades para tormenta en una región están dadas para un determinado día, a una determinada hora, pero nunca vas a saber exactamente dónde se va a originar la primera tormenta. Lo podemos ver un poco como el tema de una olla con agua que la pones a hervir. Tú sabes que cuando la temperatura del agua se acerque a los 100 grados centígrados, el agua va a comenzar a hervir. Es algo que todo el mundo sabe. Lo que no sabes es exactamente dónde va a surgir la primera burbuja. Así hay que imaginárselo. Es como Sí. la vida misma, no sabes cuándo te esperas. Definitivamente. ¿No?
encanta. Definitivamente. Es como que tenés predicciones o análisis o pronósticos, pero bueno, uno no sabe cuándo le espera la próxima tormenta, ¿no? Definitivamente, así es. Y eso es justamente lo que a veces nos hace quedar mal a nosotros los meteorólogos, porque intentamos pronosticar muy en detalle los sistemas meteorológicos, en especial las tormentas, ¿verdad? Entonces, claro, quedas mal como meteorólogo porque todo el mundo creyó en ti, en que las tormentas se iban a formar a partir de las 4 de la tarde, pero o no se formaron y también quedas mal, o se formaron 20 kilómetros más al norte, pero en la ciudad como tal en la que te encuentras no llovió. Eso es un poco lo que pasa, pero es importante saber lo complejo que es, a pesar de todos los avances tecnológicos en la predicción numérica que existe hoy en día y que se ha avanzado en las últimas décadas. El tema de las tormentas sigue siendo un tema muy complejo en el que nunca se va a poder dar una predicción al 100%. Valta, ahora que has mencionado las tormentas, en el anterior programa tuvimos a Alejandro, un chico de Córdoba, de Argentina, que se dedicaba a arreglar coches estropeados por el granizo. Entonces él se dedicaba a perseguir tormentas para buscar trabajo. Entonces, bueno, nos surgió la curiosidad por saber un poquito más de cómo se forma ese granizo, así brevemente, y cómo se va formando esa piedra tan grande. Perfecto. Bueno, dentro de las nubes de tormenta tenemos el agua en distintos estados y tenemos también en los niveles superiores de la nube, partículas de hielo. Todo eso está en constante movimiento dentro de la nube debido a corrientes ascendentes y descendentes. Una vez que esos granos de hielo descienden, se van a ir derritiendo. La capa exterior de ese grano de hielo se va a ir derritiendo, pero ese grano de hielo va a volver a ser absorbido por una corriente ascendente y va a ser llevado nuevamente a los niveles superiores de la nube. Y debido a ese proceso vamos a tener un proceso que se va a estar repitiendo una y otra vez, en que el grano de hielo, la superficie de ese grano de hielo se va a derretir, luego se va a volver a congelar, se va a volver a derretir, se vuelve a congelar, y eso va a permitir que cada vez se le va a ir sumando una capa nueva de agua a ese grano de hielo, lo que va a permitir que ese grano va a ir creciendo. Ese grano de hielo va a estar subiendo y bajando a lo largo de esa nube. Exactamente, así es. Tenemos corrientes de más de 100 kilómetros por hora dentro de la nube en componente vertical, eso ahorita sin tomar en cuenta la componente horizontal del viento, pero dentro de la nube el viento es tan intenso que puede mantener esos peñascos de hielo que pueden tener diámetros de 10, 15 centímetros dentro de la nube, que dependiendo de la latitud que te encuentres puede tener alturas distintas. En el trópico puede alcanzar hasta una altitud de 18 kilómetros. Perdona, Valta, que te interrumpa. Cuando dices altura, que la misma nube mide 18 kilómetros. Yo pensé como que podía subir 18 kilómetros, ¿no? Que no. Longitudinalmente pueden medir 18 kilómetros. Parecen pequeñas cuando se ven desde aquí. Esas que parecen algodones de azúcar, así enormes. Me hacía gracia cuando Valta me explicó esto. Me imaginaba la piedra de granizo subiendo y bajando en esos 18 kilómetros de la nube. Me pareció curiosísimo. Ay, sí. Es así, cuesta creerlo, pero es así. Va a llegar un momento en que sencillamente el peso va a ser demasiado grande para poder mantener ese grano de granizo en la nube, y es cuando entonces inevitablemente cae en la superficie y ocasiona los daños que ya todos conocemos, ¿no? ¿Qué sucede? Nuestro amigo Alejandro se frota las manos. Sí, así es. ¿no? Cuando le llega a trabajo, Alejandro. Muchos coches para arreglar. Y cuando las aseguradoras tiemblan porque saben que les va a llegar una cantidad de carros abollados. Valta, yo tengo 3 preguntas, pero nos estamos yendo de tiempo. No, Entonces, vamos a ver si conseguimos intentar hacerlo de una forma resumida pero entendible a la vez. ¿Por qué exactamente los aviones no pueden atravesar una nube de tormenta? Es por el granizo, ¿verdad? Los aviones, muy importante. Sabemos entonces que dentro de las nubes cumulonimbus, las nubes de tormenta, tenemos corrientes ascendentes y descendentes muy, muy fuertes. Si un avión logra entrar en una de esas nubes de tormentas, con esas corrientes ascendentes y descendentes, probablemente no va a salir por el otro lado, porque las corrientes pueden ser tan fuertes que derriban el avión, te lo van a derribar. O sea, primero te lo pueden impulsar hacia arriba, pero eventualmente te va a mandar para abajo, ¿no? Entonces, los pilotos tienen completamente prohibido atravesar nubes cumulonimbus. Las nubes de tormenta está prohibido.
En primer lugar, por los vientos que ocurren adentro, las corrientes, pero en segundo lugar, porque en toda nube de tormenta hay partículas de hielo. Y dependiendo del tamaño que puedan tener, en este caso también estamos hablando de granizo, puede tener un impacto muy fuerte en lo que es el fuselaje del avión. Hay que imaginárselo, estamos hablando de un cuerpo, en este caso de un avión, que se dirige hacia una nube de tormenta con 800, 900 kilómetros por hora, que impacta con peñascos de hielo que pueden tener un diámetro de 10, 15, inclusive hasta 20 centímetros, ¿verdad? Un cuerpo sólido, los daños pueden ser terribles. Y si uno justamente busca en internet daños causados por granizo en aviones, vas a conseguir las imágenes más impresionantes que te puedas imaginar de... Wow. Sí, existen muchos casos donde la nariz del avión fue completamente destruida porque se ingresó accidentalmente en una nube de tormenta y el choque con las partículas de hielo, con el granizo, destruyó la nariz, destruyó parte del ala, inclusive astilló los parabrisas de la cabina de pilotos, algo sumamente peligroso si te encuentras a 4.000, 5.000 metros de altitud, porque bueno, una caída de ahí es sencillamente fatal. Wow. Y yo mirando videos de extraterrestres y ovnis, esto tenía que mirar en internet. Para eso pago internet, mira. Caro me está enseñando unas imágenes y parece que le pegaron una piña en la nariz, así le quedó. Tal cual, tal cual, la nariz completamente abollada y Sí, sí. destruida. Y por último, el tema de los rayos. Parece mentira, pero los rayos, aunque pueden representar un peligro, pero no es la mayoría de los casos en los aviones, porque los aviones están protegidos contra los rayos en gran medida. Hay un fenómeno físico que ocurre, que si el rayo impacta en el avión, no tiene repercusión alguna en los pasajeros y en lo que es la estructura del fuselaje tampoco. Puede eventualmente causar algún daño dependiendo de la magnitud del rayo en lo que son los componentes electrónicos del avión, sistema de comunicación, pero no es el caso. O sea, personas tienen ese temor de qué pasa si un rayo impacta con el avión. A esas personas les digo, no hay que tener miedo porque en la mayoría de los casos no ocurre nada. Por supuesto, el avión, una vez que aterriza en el destino, va a pasar por un proceso de inspección, pero impactan numerosos rayos al año en aviones y ninguno de esos aviones se ha caído. O sea, si sos un avión, todo bien si te metes con un rayo, pero todo mal si te metes con el granizo. Exactamente. A las Nimbus, no, perdón, ¿cómo se dice exactamente? Columbus, Nimbus. Cumulonimbus. Cumulonimbus, no atravesar si sos un avión porque puede tener granizo adentro y si te cae un rayo, está todo bien porque no conduce. Exacto, el fenómeno se llama fenómeno o lo que llaman la jaula de Faraday. Es justamente lo que ocurre en el carro también, ¿no? Si tú estás en tu vehículo, en tu coche, y tienes las ventanas cerradas, muy importante, tienes que tener las ventanas cerradas y no entras en contacto con el chasis del carro, con las partes metálicas, y un rayo impacta en el carro, a ti no te va a pasar nada. Tú estás completamente aislado, tienes los cauchos que son de goma, es decir, no vas a tener esa conexión con la tierra. Siempre y cuando no toques el metal y tengas las ventanas cerradas, estás completamente protegido de una tormenta eléctrica dentro del coche. Vienen otros problemas, como árboles que caen, pero en cuanto a rayo, en un carro estás protegido. Balta, siguiendo con el tema de los aviones, quería saber qué opinabas tú sobre esta teoría de conspiración relacionada con las estelas, que llevan mucho también en Alemania, pero sobre todo en España. No sé si Guille lo sabe. No tengo idea de lo que hablan. Bueno, en esta teoría se sugiere que las estelas podrían tener propósitos ocultos o impactar en el clima de alguna manera. Esta teoría de la conspiración se llama también, es conocida como chemtrails, y bueno, ha sido un tema de discusión en varios países. Hoy en día hay muchas teorías de la conspiración y estudios científicos que prueben que eso es así, no existen. Por lo general, esos aviones, cuando vemos las estelas, es porque están volando a una altura muy grande. Están volando por encima de los 9, 10 kilómetros de altitud, de donde el aire es sumamente frío. De las turbinas sale aire caliente que va a contener, en cierta manera, también un poco de vapor de agua, ¿no? Eso está dentro de la turbina, el proceso de combustión y todo eso se genera vapor de agua. Entonces, tienes la turbina, sale ese aire caliente, en parte húmedo, y entra en contacto con un aire sumamente frío.
ese aire caliente que contiene vapor de agua, ese vapor del agua se va a condensar. Por eso se llaman estelas de condensación. Eso no es más que vapor de agua que fue, o sea, inicialmente fue vapor de agua, pero que pasó a fase líquida y debido a la altitud va a pasar inmediatamente a fase sólida también. Y eso es justamente lo que vemos desde abajo, pues desde la Tierra, como las estelas de condensación, esas tiras largas, blancas, justamente blancas porque es hielo. Las nubes, mientras mayor sea su componente de hielo, más blancas se van a ver. Por eso las nubes que están en niveles altos de la atmósfera, las nubes cirriformes o los cirros, son nubes que están compuestas únicamente por hielo y son nubes que son blancas. Nunca vas a ver un cirro negro, como sería un cumulonimbus, que el cielo se pone negro, nunca lo vas a ver. Y sí, es cierto que dependiendo del viento que ocurra en los niveles altos de la atmósfera, dependiendo de los niveles de humedad, esas estelas de condensación pueden desvanecerse muy rápido, casi inmediatamente después de salir de las turbinas del avión, así como pueden perdurar durante varias horas e inclusive extenderse. Entonces, cuando tienes muchas estelas de condensación simultáneamente, da la impresión de que esas estelas de condensación se unen y entonces ahí es donde vienen las teorías de conspiración que dicen, nos están fumigando, quieren acentuar el efecto invernadero por ser el vapor de agua, un gas de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no hay basamento científico para esas teorías y mucho menos que los aviones se quieran estar fumigando o esparciendo sustancias nocivas en la atmósfera. Más les vale, chicos, igual. Pórtense bien. Que ya el mundo está bastante destruido como para sumarle cosas nuevas. Balta, para terminar, quería saber qué opinabas del cambio climático. ¿Cómo lo ves tú siendo un meteorólogo? Sí, cuando hablamos de cambio climático, por lo general, aunque eso no es siempre así, hablamos de un calentamiento de la atmósfera, es decir, hay más energía presente en la atmósfera. Al haber más energía, puede darse más fácil el proceso. Existe una tendencia que sí explica y prueba que con el cambio climático se pueden dar tormentas más intensas, también eventos extremos locales mucho más intensos que en las últimas décadas. Y hay ciertas regiones donde se van a observar, o ya inclusive se están observando, esos efectos más que en otros. Hay regiones como por ejemplo Europa Central, donde estamos viviendo esos cambios prácticamente día a día, mes a mes. Podemos de alguna manera determinar un nuevo récord de temperatura, un nuevo récord en cantidad de rayos dentro de una tormenta, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas teorías también de la conspiración en esto, pero en este caso sí tenemos ya una base científica para poder decir que al haber más energía disponible en la atmósfera, las tormentas pudieran ser más intensas. A ver, muchas de las personas que no creen en el cambio climático sostienen que se trata de una evolución natural de la Tierra y que no necesariamente está causada por una actividad humana. Y esta explicación tiene su lógica. Entonces, ¿esa evolución tú la ves normal o por qué dicen que es cambio climático? ¿Es porque de repente en los últimos años ha cambiado drásticamente esa tendencia? Correcto, completamente cierto. Hay una variabilidad a lo largo de los años. O sea, hay ciclos. En la Tierra también hay ciclos. Tenemos periodos de calentamiento, periodos de enfriamiento y actualmente nos encontramos en uno de esos periodos de calentamiento. El problema es que comparando el calentamiento actual con el calentamiento de los cientos de años pasados, hay una anomalía. Se nota que el calentamiento actual es un calentamiento que no corresponde con los calentamientos anteriores. Estamos hablando de que el calentamiento primero se está acelerando y está siendo más marcado. Y justamente esa es nuestra preocupación y la que vemos a diario. Cada año estamos batiendo récords de temperatura a nivel mundial. El 2023 fue el año más cálido en gran parte de Europa y en gran parte del planeta. Entonces, si bien es cierto que es parte de un ciclo, este ciclo está siendo alterado por el hombre y eso tiene unas consecuencias que creo que muchos todavía no se imaginan que pudiera tener en los próximos años, ¿no? Y que ya en parte se están viviendo.
Bueno, gracias, Balta. No sé si tiene alguna pregunta. No Me me has dejado puedo ir cao. así tan deprimida, no puedo. Hay que contarme un chiste antes de irme, no sé. Balta, O sea. ¿cuántos acentos hay en Venezuela? Cuéntanos. Wow, No, ahí una pregunta, me agarraron con esta pregunta, como diríamos nosotros. Bueno, sí, hay varios acentos. Por ejemplo, si nos vamos a la región oriental del país, lo que es la zona del estado Sucre, del estado Nueva Esparta, la forma de hablar es muy divertida porque se habla muy rápido, la velocidad es muy rápida y la pronunciación también de las palabras es muy distinta a tienes que lo que es la imitarlo. zona. No puedo, lamentablemente ¿A quién no le puedo gusta imitar imitarlo. acentos? ¿A quién le gusta A mí me encanta invitar, pero lo que pasa es que no quiero ser respetuosa porque no lo conozco. Entonces. No, lamentablemente no sabría cómo imitarlo. Luego en la región central hablamos de otra manera y en la región de los Andes tenemos entonces lo que llamamos el acento andino, que muchas veces uno cuando escucha una persona hablando, uno a veces duda si la persona proviene de Colombia o proviene de la zona andina de Venezuela, porque como están tan cerca, el acento puede ser muy, muy similar y ya ahí depende ya entonces de ciertas palabras en las que uno puede determinar a esta persona efectivamente viene de Venezuela o viene de Colombia. Sí, no te preocupes, era por irnos con algo así un poco más alegre, que veo que a Guille le afectó. Claro que me preocupa, por supuesto, pero bueno, creo también que es una tarea desde lo individual a lo colectivo, pero sobre todo también son políticas más a nivel gubernamental, con reglamentaciones más macro, por más de que uno lo intente desde su cotidianidad de cuidar ciertas cosas, me parece que bueno, hay ciertos países que se están yendo a la mierda, digamos, que se están zarpando con la emisión, que no cuidan para nada del tema de los recursos. Entonces, bueno, yo que también soy una mujer andina, de la cordillera, en este caso nací del lado argentino y soy montañista, soy muy amante de la montaña, entonces yo veo, digamos, el retroceso de los glaciares y es muy triste porque cuando subí una montaña y antes era todo un glaciar enorme y ves cómo se van retrotrayendo, desapareciendo, es preocupante, por supuesto. Entonces, tampoco se puede ser negacionista y me parece que las generaciones futuras también van a necesitar agua, recursos naturales, a ver si hacemos algo pronto, ¿no? Bueno, lo estamos viviendo prácticamente en carne propia ahorita en España, ¿no? En el noreste de España con el tema de la sequía, o los embalses vacíos, la alarma, se les ha decretado estado de alarma por el tema del agua. En el caso de los Alpes, similar, muy poca nieve para la época del año, hay pistas de esquí que han tenido que cerrar porque sencillamente no hay nieve, temperaturas de 10, de 15 grados, lo que tiene entonces un impacto en la parte turística y por ende en la economía del lugar, porque hay personas que viven de eso, viven de la época de esquí, viven del invierno en esa zona. Es decir, es una cadena, o sea, tienes una cadena. Mientras que en algún otro lugar del mundo están bajo 2 metros de nieve y no pueden salir de las casas. Empiezan a existir esas desigualdades muy marcadas y esos extremos. El otro día estaba dando un paseo en barca por la Albufera, aquí en Valencia, y el guía nos dijo que el agua ya no era verde, como era originalmente, sino era naranja, era un tono marrón, como el Amazonas. Y decía que el color verde venía de unas algas que había, con la clorofila de esas algas, y al desaparecer las algas por el calor, porque el agua están alcanzando temperaturas muy altas, sobre todo en verano, pues están muriendo y está desapareciendo esa clorofila y ese color verde. Ni a las algas vamos a dejar vivir, madre mía, pobres algas. Walter, ha sido un enorme placer que pases por aquí por el programa. Yo por lo menos he aprendido mucho de ti, no sé el resto de la audiencia, pero es un placer escuchar a un profesional, alguien que sabe lo que habla, que es abierto a responder las preguntas, así que por mi parte, y creo que puedo hablar por las dos, agradecerte por pasar acá en Acentos por el Mundo. Claro que sí, el agradecimiento es mío y el placer mío por tener la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, por supuesto, la idea es poder llevar esa información, ese conocimiento a otras personas para que aprendan más, para que se entusiasmen más sobre el tema de la meteorología y también sepan sobre los riesgos de las tormentas. Sí, para que sepan más de todo esto. Gracias, Balta. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Te debemos un café igual. Sí. Por cierto,
Hoy no hemos tomado café, mal. Bueno, para la próxima tomamos café. ¿Tú Yo tienes tengo mi café taza ahí? aquí, sí, pero ya está vacía. Aquí la tengo, ya me la tomé. Pero ¿cómo lo tomas normalmente? No podemos irnos sin hacer esta pregunta. Yo no puedo. Eso es Es un clásico. completamente cierto. ¿Cómo tomas el café? Con leche y poca azúcar. O sea, realmente 3/4 de taza café negro, 1/4 de taza de leche y media cucharadita de azúcar. Así me lo tomo yo. Maravilloso. Clink, 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 clink. Nos despedimos. Nos despedimos, Balta. Muchas gracias. Chao. Dankeschön. Nos vemos en el próximo café. Bitte schön. Chao, Guille. Chao, Balta. Chao a todos. Acabamos de escuchar Acentos por el Mundo. Si te gustó el contenido, seguinos en redes sociales y compartilo con amigos y familiares. Y si tienes alguna pregunta o quieres enseñarnos cómo es el acento de tu región, escríbenos a acentosporelmundo@gmail.com. Nos vemos en el próximo programa de Acentos por el Mundo. Acentos, no acentos. Bueno, acentos. No, acentos. A ver, acentos. Tampoco.